Hola, hoy vamos a ver cómo validar un documento XML mediante un DTD. Un documento XML puede estar bien formado, es decir, cumple con los requisitos que tenemos de sintaxis de los documentos XML, es decir, está bien formado, está bien escrito, las etiquetas de apertura se cierran con la misma etiqueta pero con la barra en la etiqueta, bueno, cumple una serie de normas, ¿no? Entonces, en ese sentido los cumple todos. Están todos los requisitos cumplidos. Pero podría ser que en la intención del diseñador de ese XML, porque hemos dicho que las etiquetas XML son libres, ¿vale? Así como en HTML hay una serie de etiquetas que tengo que respetar, en XML son libres. Imaginaros que el diseñador de ese documento XML ha pensado que haya una etiqueta nombre, ¿no? Y hay una persona que está trabajando con esa plantilla que le ha dado el diseñador, pero se equivoca tecleando y en lugar de nombre escribe nombre, ¿vale? Y hay un pequeño fallo, una R, que el editor de texto pues no lo detecta porque, o el entorno de desarrollo donde está escribiendo ese documento, no lo detecta porque al escribir la etiqueta de apertura, inmediatamente, automáticamente te abre la de cierre, o sea, te escribe la de cierre. Entonces, claro, es muy difícil detectar, a menos que nos paremos a ver exactamente todas las etiquetas si se han escrito bien. Pero sería muy difícil, en documentos muy largos, detectar este tipo de errores. Por eso, y claro, el que esté bien formado estaría bien formado, porque nombre lo cierra también otra etiqueta que es barra nombre. Entonces está bien, ¿vale? Pero no el requisito de cumplir con la intención del diseñador de ese documento, pues no lo está cumpliendo. Pero eso solo lo podemos saber si utilizamos un validador. Ese validador tenemos dos, XSD y DTD. Hoy vamos a ver DTD. ¿Cómo hace DTD para definir lo que tiene que tener un documento XML? Aparte de estar bien formado, tiene que tener tantos elementos en este orden. Este elemento contiene, o esta etiqueta contiene texto. Tiene que tener este atributo. Tiene que tener estos hijos. Los tiene que tener en este orden. O puede tenerlos en otro orden. Bueno, pues, y además se tienen que llamar de esta forma concreta. Bien, pues todo eso lo vamos a poder definir con un DTD y este DTD es el que me va a permitir validar ese documento XML. Bien, pues vamos a ver. Si yo tengo una etiqueta que se llama título, por ejemplo, pues ¿cómo lo podría definir? Pues podría poner aquí el simbolito más pequeño que, el símbolo de exclamación, element y pongo el nombre, ¿vale? Y el contenido que tiene esa etiqueta o ese elemento. Por ejemplo, título que contiene, y vamos a ver varios casos. PCData es si contiene texto. Empty es si es un elemento o una etiqueta vacía. Si tiene hijos, ponemos los hijos entre paréntesis y con comas. Si pongo las comas, luego veremos, lo que está indicando es un orden. Tiene que tener título, autor, año, por ejemplo, ¿no? Si pongo una barra vertical, ¿vale? La barra que tenemos normalmente en el teclado en el 1, esto significa que o bien aparece A o bien aparece B, ¿vale? Por ejemplo, element contacto lo tenéis aquí a la derecha, email o teléfono. Puede aparecer el email o el teléfono, ¿vale? Y luego puede ser mixto. Mixto es para elementos que contienen texto y contienen también hijos, ¿vale? Por ejemplo, PC Data, o sea que tiene texto, una nota tiene texto, pero entre medias puede tener elementos, ¿vale? O etiquetas de negrita para texto que lo pongo en negrita. Dentro del texto, dentro de la nota, va a haber trocitos que van a tener negrita y trocitos que van a tener la cursiva, ¿vale? Y como pueden aparecer en orden aleatorio, pues por eso ponemos la barra vertical. Luego lo vamos a ver con un ejemplo, ¿eh? Luego, operadores. Cuando pongo el interrogante quiere decir que va a aparecer 0 o una vez. Por ejemplo, persona, nombre, apellido, apellido. Si le ponemos el interrogante significa que o puede aparecer o puede no aparecer, ¿vale?
pero si aparece, aparece una vez solo. El teléfono, si pongo el asterisco, significa que puede aparecer 0 o más veces ese elemento teléfono. ¿Vale? Podemos tener 5 hijos teléfonos, por ejemplo. O ninguno. Y el más significa que tiene que aparecer por lo menos una vez. ¿Vale? Y luego, orden versus elección. Bien, la coma indica secuencia, el orden es obligatorio. Y la barra vertical indica una alternativa, es uno u otro. ¿Vale? Y los paréntesis sirven para agrupar. Luego, los atributos. ¿Cómo indico que hay un atributo? Bien, pues tengo el elemento, o pongo el más pequeño que, signo de exclamación, at list, y le digo de qué elemento es atributo. ¿Vale? Por ejemplo, este es un atributo del elemento libro. ¿Y qué atributo es? El tipo y el valor. Otro atributo, tipo, valor. Por ejemplo, a la derecha veis, el ISBN es del tipo, tipos que podemos poner, CData si es texto, ID si es un identificador único, IDREF o IDREF sobre una referencia, y opción 1, opción 2, opción 3 con barras para indicar una numeración. Pues aquí lo veis, el ISBN es del tipo texto y luego indicamos el valor. Si es requerido, hashtag required, si es obligatorio, hashtag implied, si es opcional, entre comillas, un valor, ¿vale? O fixed si es un valor fijo. Por ejemplo, CData, el ISBN es de texto y es requerido. Tiene que estar, ¿vale? Es obligatorio. Si no está, voy a dar un error, ¿vale? Al validar el documento, daré un error. Luego, en categoría, pues es del tipo enumeración. Opción 1, opción 2, opción 3 y digo implied que es opcional, ¿vale? Pues si no está no pasa nada, si está y tiene que cumplir que sea una de estas tres, o novela, o poesía, o ensayo, ¿vale? Luego están los entity. Los entity se utiliza como una especie de variable, como atajos, ¿vale? Imaginaros el nombre de la empresa que sea acme s.a, ¿vale? Sociedad anónima. Entonces, yo cada vez que ponga el ampersand y el nombre de esta entidad, por ejemplo, empresa, ¿vale? Ampersand empresa, es como si lo sustituyera por acme s.a, ¿vale? Cuando el nombre es muy largo o, bueno, pues me puede venir bien utilizar este elemento entity, ¿vale? Es para evitar estarlo repitiendo continuamente en el documento XML. Luego, doctype. Bien, esto es para ver dónde lo ponemos. Si pongo el doctype dentro del documento XML, lo tendré que poner como las líneas de la derecha del 1 a la 3. ¿Vale? Me pongo así, doctype biblioteca, abro corchete cuadrado y ya empiezo a escribir todos los elementos, los atributos, todo lo que tiene que tener ese documento. Si lo hago externo, claro, la ventaja de hacerlo externo es que lo puedo reaprovechar para varios documentos XML, pues lo tendré que hacer así. Doctype, biblioteca, system, la palabra system, y le digo dónde está, ¿vale? La ruta donde encuentro el archivo .dtd. Venga, pues vamos a ver un ejemplo que nos va a quedar muchísimo más claro. Vale, pues por ejemplo aquí tenemos un documento XML que veis que aquí tengo asociado un documento DTD, ¿vale? Externo, ¿vale? Doctype biblioteca, system y cómo se llama el archivo. Bien, tenemos en este documento XML el elemento raíz que es biblioteca y tenemos dos hijos libro, ¿vale? Que tienen el ISBN, que es un atributo, título, autor, año. Título, autor, año. Este documento, si yo le doy al primer check de este programa, el XML Copy Editor, me va a comprobar si está bien formado, ¿vale? En este caso dice, está bien formado. ¿En qué casos no estaría bien formado? Pues, por ejemplo, si yo cierro aquí lib, por ejemplo, ¿vale? Estos fallos cuestan mucho de ver, pero, ¿veis? Me dice, cuidado, en la línea 8, columna 5, ¿veis? Mismatched tag. Tengo una etiqueta que no coincide. Vale, pues me vengo aquí y compruebo que efectivamente se tenía que llamar igual que la apertura.
Bien, pero solamente me va a mirar ese tipo de cosas, ¿vale? Ese tipo de fallos de sintaxis. Sin embargo, si le doy al segundo, me va a mirar si está bien formado. Perdón, si es válido. Si es válido con respecto a qué? Con respecto al DTD. Fijaros, en el DTD le he dicho que tiene que haber un elemento que sea biblioteca, que dentro tenga libro. Y pongo un más. El más, que significa que tiene que haber 0 o muchos. ¿Vale? En este caso hay 2. Cumple el requisito. Biblioteca tiene de hijos libros y tiene 0 o más. Sí. Perfecto. Libro, ¿qué es? Libro es un elemento que tiene 3 hijos. Título, autor y año. Y además, título, autor y año en este orden. Por lo tanto, lo puedo poner con comas. Libro tiene dentro hijos. Entre paréntesis, título, autor y año. ¿Vale? Tiene además un atributo, addList. ¿De qué elemento? De libro. ¿Y cómo se llama? ISBN. ¿Qué es? Texto. ¿Vale? Y lo voy a requerir. Lo requiero. Tiene que estar. Vale. Luego, el título, ¿qué es? El elemento título. Tengo que hacerlo así con todos, ¿eh? El elemento título, ¿qué es? Es texto, ¿no? Venga, pues PCData. Autor, PCData, año, PCData. Con esto lo que hago es ver que es válido. ¿Vale? Vamos a ir ahora a otro documento XML. Imaginaos que tenemos varias bibliotecas y todos funcionamos con la misma plantilla para guardar nuestros libros. ¿Vale? Tengo una red de bibliotecas y todas las bibliotecas tienen que cumplir estas normas que yo he pasado con mi DTD. Bien, y me pasan este XML y yo quiero comprobar si está bien formado. Bueno, si está bien formado y si es válido. Compruebo si está bien formado y me dice sí, está bien formado. Le doy aquí. ¿Es válido? Y me dice no, error en la línea 4, 1, 2, 3, 4, aquí. En la columna 10, aquí, me dice missing, falta un atributo requerido que es ISBN. Y aquí lo tenemos. ISBN es un atributo que es requerido, ¿vale? Me lo está pidiendo aquí. Fijaros que si yo pongo aquí implied no me va a dar ese fallo, me daría otro, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer para que me deje de dar ese fallo? Ponerle el ISBN. Me vengo aquí. Vamos a ponerle el atributo. Perfecto. Y ahora le vuelvo a validar, le vuelvo a dar aquí. Otro fallo. Me dice el elemento autor no está permitido para el modelo título, autor, año. ¿Veis que título, autor, año? Título, autor, año. ¿Vale? En este orden. Y hemos encontrado primero el autor. Pues no está bien. Hay que preservar la intención del diseñador de este documento, que es título, autor, año. ¿Vale? Y ahora volvemos a darle aquí y dice, ahora sí es válido. ¿Vale? Me dice aquí, ahora sí es válido. Bien. Esto es muy útil para encontrar fallos, porque pensad que después, imaginaros que con estos XML utilizo toda esta información para plasmarla en una página web. Claro, si en lugar de libro pone libr, bueno, pues eso es fácil de chequear porque es un problema de sintaxis. Pero si es un problema de que me han cambiado el orden de una etiqueta o que no me han puesto algo que tenían que poner o alguna cosa de estas, es muy difícil. Y eso puede hacer que mi aplicación web, por ejemplo, dé un fallo porque intenta buscar el atributo que era obligatorio. Yo pensaba cuando diseñé el programa que debía ser obligatorio, pero a alguien se lo ha olvidado, ¿vale? Hay un error humano y a veces pasa y tenemos que contar con eso, ¿no? Entonces, para eso tenemos los DTD, estos archivos que me van a ayudar a validar, a darle validez, ¿vale? A decir que un documento es válido o no XML, que cumple los requisitos de la persona que ha diseñado esos documentos XML para un fin. Entonces, ya lo tenemos aquí los documentos validados y mi DTD, que lo hemos validado de forma externa, lo podríamos haber hecho también de forma interna.
Bien, espero que haya quedado claro, que os haya ayudado a entender para qué sirve un DTD y cómo valida un documento. Y la próxima vez lo haremos con un XSD, que es muchísimo más completo, me va a permitir validar o comprobar muchísimas más cosas que un DTD, y además tiene una ventaja, que está hecho con XML, porque DTD, veis que esta sintaxis con la que hemos escrito el DTD no es XML, pero vamos a hacerlo con un XML que sirve precisamente para validar otros XML. Espero que os haya ayudado, y si tenéis alguna duda me escribís. Gracias y hasta pronto. Chao.